No fue un buen semestre para la bolsa. La crisis en Europa, la desaceleración de China y las dudas sobre la recuperación de Estados Unidos golpearon a los mercados que cerraron en su mayoría a la baja este semestre. Para hablar sobre este tema nos encontramos con Sebastián Valdivieso, analista de Pentamarket. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Jonás. Durante este semestre, ¿cuáles fueron los activos más castigados que pudimos ver? Bueno, sin duda que los activos más castigados a nivel global han sido obviamente los europeos. Específicamente la bolsa española y la bolsa italiana han sido las más castigadas, exceptuando por supuesto la bolsa griega, dejándola de lado, pero de las bolsas más importantes te diría que la española y la italiana son las que han tenido mayor castigo, y en particular, ya yendo más hacia los sectores, el sector por supuesto financiero y el sector inmobiliario en España en particular, el sector construcción ha sido muy golpeado por los mercados. En este sentido, y un poco la relación que ustedes tuvieron con sus clientes, ¿cuáles fueron los instrumentos que fueron, digamos, por excelencia refugio durante este semestre? Bueno, los instrumentos de refugio principalmente han sido, por supuesto, los bonos de Estados Unidos, por un lado, que se consideran un refugio a nivel global. También en Europa los bonos alemanes han sido un refugio preferido por los inversionistas. Y te diría que después, ya entrando en algunas cosas más selectivas en términos de acciones, te puedes encontrar con las acciones del Dow Jones, principalmente, que han sido privilegiadas como acciones menos volátiles, de compañías más conservadoras, más estabilizadas, digamos, en los mercados, con marcas más potentes, con negocios más robustos, las que han sido preferidas por los inversionistas para refugiarse en contextos como el de la crisis europea. Esencialmente te diría que aparte de Europa, los bonos alemanes en Europa no ha habido otros activos que se consideren verdaderamente refugio, y en Estados Unidos, por el contrario, están estas acciones más blue chip, que se llaman, que son las acciones del Dow Jones, están los bonos del Tesoro, también se considera refugio el índice de volatilidad por algunos inversionistas, que también ha sido bastante preferido, aunque es bastante más sofisticado, efectivamente. Claro. Y por supuesto un refugio por excelencia ha sido el oro, también ante esta situación. ¿Ustedes vieron mucha liquidación de posiciones accionarias para ir hacia estos refugios, o fue hay más madurez de los inversionistas? No, mira, yo te diría que hubo una importante liquidación de activos particularmente en España y en Italia. Es donde los inversionistas más han querido vender las posiciones que tenían y para refugiarse en activos en Estados Unidos, y algo en Alemania, como te digo, más bien a través de los bonos más que de acciones. Y sí ha habido un importante flujo de capital hacia el mercado del oro, que, como te contaba, es uno de los refugios también preferidos por los inversionistas. Considerando lo que hablábamos recién, digamos, de todas las caídas que han tenido los mercados, ¿dónde están viendo las oportunidades para el segundo semestre ustedes? Yo creo que las oportunidades primero que nada hay que tener en cuenta que este año tiene muchas cosas por venir todavía que implican que las decisiones de inversión deben ser selectivas. Yo creo que las oportunidades tienen principalmente que focalizarse, yo creo que en Estados Unidos todavía, a pesar de que hay cosas por venir que van a ser complicadas, pero Estados Unidos me parece una economía que está en mejor pie y que tiene mejores herramientas que la europea para recuperarse más en el corto plazo. Así que me parece que Estados Unidos es un lugar a elegir, y dentro de Europa, si alguien quiere invertir en Europa, yo me mantendría alejado de España y de Italia todavía. Creo que pueden ser en el largo plazo una inversión interesante, pero falta todavía mucho por digamos, suceder para que los inversionistas realmente puedan recuperar la confianza. Así que yo me focalizaría principalmente en Alemania, como un país en el cual tú podrías buscar algunas oportunidades de inversión para largo plazo. Y considerando, digamos, lo que nos queda del año, ¿cuál crees tú que van a ser las noticias o cuáles van a ser los hechos que van a marcar un poco más la pauta de los inversionistas? Mira, yo creo que lo que viene en el año hay 4 elementos importantes a considerar en el segundo semestre. Primero, a partir del 9 de julio empieza el reporte de las utilidades de las compañías en Estados Unidos, principalmente parte esto con el reporte de Alcoa, una de las compañías del Dow Jones, y que da inicio al reporte de las utilidades. Hay muchos inversionistas y analistas que creen que las utilidades podrían empezar a decaer, dado que las economías se han visto afectadas por la crisis europea, y se cree que la economía de Estados Unidos también podría verse levemente desacelerada. Por lo tanto, hay que considerar ese elemento como un punto importante por venir. Segundo, la crisis europea no ha terminado en absoluto, más allá del acuerdo al que han llegado los líderes europeos hoy día.
falta mucho por resolver, los problemas estructurales persisten en las economías europeas y por lo tanto la situación de Europa es un tema que va a seguir presente durante todo el año, particularmente la recesión que existe hoy día vigente en España, por supuesto que en otros países periféricos y el posible contagio a Italia son temas que hay que considerar. Tercero, en noviembre vienen las elecciones de Estados Unidos, que es un tema muy importante a considerar. Y el cuarto elemento que también hay que tener en cuenta es lo que se denomina el precipicio fiscal, en el cual Estados Unidos tiene que poner atención, puesto que a partir de 2013 se terminan o expiran ciertos recortes impositivos que había puesto el gobierno de George Bush, y a eso se suma ciertos recortes en el gasto que están programados automáticamente y por lo tanto eso va a ser algo que va a impactar definitivamente en el crecimiento de la economía. Hay analistas que creen que la economía de Estados Unidos podría crecer un 1,9% este año, pero se proyecta que el próximo año podría ser algo menor a eso, en torno al 1,4%. Por lo tanto, son esos cuatro elementos esenciales, son los que hay que considerar para lo que viene el segundo semestre del año y primer semestre del 2013. Eso es. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a ustedes por acompañar una nueva edición de Pulso Mercado. Muy buenas tardes.